Bueno, Diego, pasamos al libro que hoy nos convoca. Algunas mínimas cosas primero para decir, por ahí a manera de introducción a esta charla, o unas primeras impresiones que me causó la lectura. Podemos hablar de un libro apacible, si se quiere, pero también profundo. Con esto me refiero a textos serenos, en donde aparece algo así como un nuevo campo visual. Eh, no se trata de lo nuevo desconocido, sino de aquello que lo conocido tiene de nuevo para decirnos. Y creo que así es como entra en diálogo con lo real estos poemas. Me refiero al hecho de trabajar la tierra, de los personajes que nos aparecen, las tradiciones, las esperas, las propias historias en una zona no identificable, pero sí, si se quiere, universal. Eh, Algo que me parece muy característico de la poesía de Diego es que Diego no dice las cosas, las hace presente, ¿no? Y esto es algo que podemos registrar también en sus libros anteriores. Con esto me refiero que no es lo mismo que te cuenten algo a que te pongan, ¿no? Frente a eso. Y esto es algo muy claro que podemos encontrar en la poesía de Diego. Por eso, en principio, me gustaría preguntarte, Diego, si estás de acuerdo, ¿te parece algo de esto así? Y que también cómo fue el proceso de producción de este libro, cómo fue su escritura. Me sonrío porque es un elogio. Acepto el elogio. Me gusta el elogio. Nada, sí, si es así, me encanta la idea. Eh, que no sea algo declarativo, sino algo, eh, ¿cómo es? Algo construido, ¿no? Por el lenguaje. Eh, em, y habías dicho otra cosa aparte que me gustó. Lo anterior que habías dicho. Esto de lo nuevo en Claro, lo, que es cuando, no lo novedoso, sino en lo claro, nuevo, en lo de siempre, en lo que está siempre ahí dando vuelta. Eso también me gusta porque es así, ¿no? Eh, y que vos que sabés, que has leído los anteriores, no te aburras, me gusta más todavía, porque viste que los impulsos son distintos, el que escribe está empujado por otras cosas, pero si el que lo lee, a pesar de todas las resonancias, viste, de encontrarse con los personajes, con los mismos temas o leitmotivs, le encuentra, ¿no? Le sigue encontrando otra cosa o que eso está vivo, ¿no? Que no es un truco que el otro se aprendió y está usándolo, ¿no? Para tratar de seguir escribiendo, que es entendible, ¿no? Porque el que escribe quiere seguir escribiendo. O sea, que me parece que pasa por ahí. El que quiere escribir puede hacer lo que se le presente. Si le sirve para seguir escribiendo, también lo tomo como una cosa así muy positiva, o sea, como algo que me alegra. De los últimos libros, lo que me pasó es que me ayudan mucho las lecturas. Lo que pasa que algo, ¿no? El tema de la poesía o la literatura sobre el cultivo, sobre la agricultura, son cosas milenarias. Y como mi mito viene de mi infancia, mi abuelo, hijo de italianos, bueno, Quintero, viste, el tipo cuando se retira del campo, que era un cosechador,
un maquinista, era un dueño de máquinas, era un contratado, pero con gente a su cargo y todo eso. Cuando en la vejez se retira, ahí lo conozco. Cuando él está retirado es mi abuelo y es muy grande de edad. Y yo paso mi infancia en la casa de ellos, que está en un pequeño pueblo, pero tiene muchas marcas de chacra, de ruralidad, porque tienen las gallinas, tienen palomar, tienen huerta. Entonces, y el tipo se crió y vivió en el campo trabajando. Entonces, toda la cultura esa rural, eh, de ahí me llega, porque después yo en el campo no, nunca más, no tengo nada que ver con el campo. La última experiencia fue ir a cortar yuyo de la soja que quería hacer plata con unos amigos y que los abandoné el primer día. O sea, fui un día y al segundo día me pasaron a buscar a las 4 de la mañana y dije, no vayan ustedes, yo me quedo. O sea que entró por ahí el campo. Y entonces cuando después con las lecturas me empiezo a encontrar, bueno, con el libro anterior, Virgilio, que me parecía, bueno, también, ¿no? Es la cultura latina, italiana, sobre la tierra. Eso está en el ADN de mi abuelo, de mi abuela, ¿no? De chiquito que los veía, ¿no? Matar las gallinas, pelar las gallinas, comer los pichones de paloma, bueno. Entonces me encuentro con un montón de cosas en las lecturas que ellos lo hacían a diario, el tratamiento de las semillas, preparar el azafrán, eh, apartar semillas, bueno, puntear, levantar las cañas, ¿no? Los tomates, cultivar los tomates con las cañas. Entonces esas lecturas, esas últimas lecturas, creo que era un tratado, un tratado de agricultura. eh, pero antiquísimo. Ahí leyendo eso me empezaron a aparecer un montón de imágenes y eso se mezcló bastante. Y, y bueno, y después toda esa cosa que siempre le estoy dando vueltas, que es el tema de espiritualizar la materia, digamos, como que es algo evidente para mí, porque siempre escribo desde la mirada infantil y mi mirada, para mí es evidente que estaba lo habitaba míticamente al mundo. Entonces, eh, por eso una luz celeste, ¿no? Y por eso el título y también lo del aire sentencioso, que también que le da título a la otra parte del libro, va por ahí, ¿no? Porque aire sentencioso tienen casi todos los poemas. El tema que me parece que a mí me convencen porque sentencian barbaridades, o sea, cosas muy arbitrarias son las que se sentencian. ¿No? Tiene un aire refranero, pero medio como difícil de usar. Serían como sentencias impracticables y además dudosas, porque ponen en relación elementos que son muy personales. No sé si se podrían utilizar y juego con eso porque hay un montón de consejos. ¿Te acordás de está lleno de modos de preservar los árboles, de curarlos, de preservar la semilla y usando otras plantas además, ¿no? Como curar una planta con otra planta, pero siempre desborda, digamos, siempre hay una hibria, hay una locura que se desmadra, ¿no? Que va más allá del sentido práctico. Te digo porque leí el manual y me parecía increíble. Lo de, por ejemplo, lo de grabar la asada o de poner inscripciones en el palomar, pero son reales, ¿eh? A esos viejos les llegó esa cultura, es milenaria. Está en el Tratado de Agricultura y miles de años después lo hacían en un pueblo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Como reconocer el día propicio para sembrar o el cielo, bueno, los estados de la luna. Entonces,
Bueno, me parece que se relaciona, ¿no? Con todo eso. De todos modos, el prologuista hizo una lectura totalmente distinta a lo que me gusta más todavía. Porque, viste, se ve que uno también, bueno, el lado ciego siempre está operando. Entonces, siempre me sorprendo con lo que otros pueden leer. eh, Porque cuando leí el prólogo, las palabras del prólogo, eh, dije, mirá, mirá, no, no había pensado nunca esto, ¿no? Nunca había pensado en esta dimensión material, ¿no? Es evidente, es superficial, pero yo ni había pensado en eso. O sea que también, ¿no? Siempre está el tema de lo que uno hace y de lo que uno hace para los otros, ¿no? Hay como ¿no? Una parte que no ves. Bueno, gracias, Diego. Y cuando vos hablabas del tema de las sentencias, era otra de las cosas que yo te quería preguntar y haciendo referencia a lo que me llamó mucho la atención, son las últimas oraciones de estos poemas de este libro. Y se da casi en todos. Y tienen la particularidad es como una oración corta, ¿no? Si se quiere, tajante, y ahí sí como si fuera una sentencia. Y eso se repite en los finales de todos los poemas de este libro. O por lo menos esa fue mi experiencia de lectura, ¿no? Y digo que es como una sentencia y que va de lo particular, de lo cotidiano, de lo chiquito del día a lo general, me parece, estas sentencias. Y quería preguntarte si esto vos lo pensaste así respecto de la estructura de los poemas, del cierre de tus poemas, o no. O sea, soy medio sentencioso e hiperbólico. Siempre tuve que trabajar con eso y contra eso. Pero, viste que son como que los textos van armando como secuencias y debe ser el tono, viste, que sobre todo a veces no cuando vienen con la descripción de algún procedimiento, o la narración de alguna breve acción, y, y siempre está la idealización, ¿no? Con la formulación de o una opinión o una idea. Pero lo que yo te decía, viste, no es a lo Martín Fierro que vos podrías, viste que hay muchos refranes inventados por Hernández, ¿no? No eran todos, no habían sido todos escuchados. Él inventó unos cuantos refranes. Eh, yo creo que en muchos libros está eso, lo de los sentenciosos. El tema es que para que funcione me parece que tienen que sentenciar, eh, porque lo sentencioso tiene que ver con la intensidad también, ¿no? Como algo de que tiene fuerza, ¿no? Que es una aspiración, a algo que tenga fuerza de verdad. Pero la gracia es que no se sentencia algo aplicable, porque ahí ya sería José Naroski, no sé qué sería. Sería, ¿no? Eh, yo pensaba hace un ratito lo que habías dicho de que me encantó, Diego no te muestra, sino que te mete. em, que algo que también debe trabajar en contra de lo sentencioso, ¿no? Eh, que le pone un poco de duda, de ambigüedad o de paradoja a lo que se dice, que es el ritmo. Porque tengo una anécdota, mando un concurso una vez, poemas en prosa, y me responden, estimado Diego, quería recordarles que esto se trata de un concurso de poesía. Me pusieron.
No los podés pelear mucho, porque si vos los peleás, te sacan te sacan del concurso. Pero bueno, sí, claro que es un concurso de poesía. No voy a mandar, ¿qué voy a mandar? No me voy a fijar ni a dónde, a qué mando. Me aclaraban. Digo, no, sí, son poemas en prosa, te digo. Sí, sí, obvio que es son poemas en prosa. Bueno, pero nosotros exigimos 300 versos y no sé, no contaban las oraciones, no llegaría a 500 versos. Ya está, ya había que abandonar la conversación, porque es como discutirle al que va a hacer la preselección, ya que ya está, ya estaba eliminado de la competición. Pero bueno, gente que era gente que trabaja en la gestión cultural, pública, o sea, no era alguien que no tenía ni idea. Y para mí es obvio que son poemas. No que son buenos poemas, pero de que son poemas es obvio. Y no me, no me detendría a pensar ni un segundo en eso, en reconocer que tiene su propia musicalidad, tiene su ritmo, tiene inclusive hasta sus rimas internas. Bueno, hay un montón de cosas. Tiene muchas aliteraciones. Pero, claro, yo ni a veces ni pienso que pueden tener fisonomía de, no sé, relatos breves, no son relatos breves, y tampoco son microcuentos, no, son poemas en prosa. Pero bueno, me hizo reír. Eh, pero me parece que tiene que ver con lo que vos decías, digamos, porque ¿qué es lo que te metería en la situación? Porque uno puede pensar, puede ser el punto de vista, ¿no? Cómo está trabajado el punto de vista, que te hace sentir parte de esa escena que se vive, pero también puede ser que esté trabajando ahí el ritmo o la cadencia, lo que fuere, ¿no? Que te meta en en la situación, que no sea solamente lo perceptivo, las imágenes, esas cosas que en vez de decirlas sentís que están siendo vividas, digamos, o presentificadas, ¿no? No están declaradas, están ahí presentes, digamos. Eh, bueno, es Bien, Alberto, Sí, bueno, este libro de Diego realmente es asombroso en el sentido de que se vuelve a reelaborar a partir de motivos o inquietudes que él ya viene trabajando en anteriores. Este es el séptimo libro que la casa le publica, lo cual implica también, marca la temeridad de Diego en la persistencia en Barnacle. Este, y la de ustedes. claro, Es ambas, mayor la de ambas, ustedes. ambas temeridades. Pero este libro, cuando lo leí, lo primero que me pareció que lo distinguiera el aspecto concreto del territorio. Cómo Diego trabajaba aspectos que tenía que ver con el territorio. Entonces yo me quedé pensando, más allá que esto estaba presente en anteriores poemarios, a mí me quedó como rebotando esa situación. Entonces pensé algunas cuestiones que tienen que ver con el territorio, que no son menores, que tienen que ver con la historia argentina, básicamente con la enfiteusis. Pensé en eso, digamos, en esos más de 7 millones de hectáreas que se dieron a 365 personas que siguen siendo los propietarios de la tierra hoy en día. Eso ocurrió en el año 1826. Y entonces pensaba que Diego eh, da voz a esos personajes o esos familiares, a esas personas que necesitan, que necesariamente se aferran a la palabra y a esa sentencia también, porque a veces la sentencia lo que busca es dar un marco de seguridad. Creo yo que es el carácter inestable, la vida sacrificada que implica las labores geórgicas, es lo que está representado aquí. Y también como un destino común familiar, una pequeña mitología familiar que amplifica los anteriores libros. Yo pongo que no logra, no ignora que trazar una melga, cambiar la dirección de un rumbo, lleva tiempo o sangre, que eso ya ha sido dicho, pero creo que es así, que estos poemas
conforman también otra visión de las cosas respecto de algunos quehaceres que tienen que ver consigo las labores propias que se representan ahí en el poema como anécdotas que, bueno, Diego nos trae desde muy atrás con Virgilio, em, pero que también están fulgurantes todavía en ese carácter proletario, digamos, de quienes trabajan la tierra, ¿no? El poema también conforma una prueba documental, digo yo, que puede avalar una hipótesis explicativa sobre los hechos del pasado. Y eso vale tanto como para la pequeña mitología de quien escribe, la pequeña mitología personal, y también para una lectura un poco más amplia respecto de dónde transcurren los hechos, em, qué implicancias tienen que transcurran en esos parajes y no en otros, etcétera. Así que es un libro muy bello de leer, digamos, ¿no? Me gustó mucho leer y tiene un carácter sentimental, en parte que es sumamente logrado, porque eso también es riesgoso escribir de esos aspectos y creo que Diego logra dar cuenta de toda una serie de situaciones de manera muy lograda y de manera muy bella, que es algo que se le agradece también, ¿no? Lograr ese carácter, lograr conmover al lector, hay que decirlo así llanamente, sin artilugios, sin trucos, digamos, ¿no? Yendo por donde hay que ir y al final siempre obtenemos ese carácter de sopresivo, ese carácter sentencioso que nos deja pensando, que queda reverberando ahí para que esa música se instale después en el lector. Creo que es eso, ¿no? Trabajar sobre esos aspectos, los musicales, los del ritmo, que están muy bien logrados en Una luz celeste. Así que creo que estaría bueno, no sé, Lucas, ¿qué te parece si Diego nos leyera algunos poemas para que no nos desmienta, digamos, lo que hemos dicho, ¿no? Perfecto. Dale, Diego, te vimos. No los quiero defraudar. Eh, un comentario de lo que decía Alberto recién, del linaje, bueno, las herencias y todo eso, que el epígrafe de Veneziani dice que el hombre es un animal nostálgico. Y yo siempre lo agarraba por el lado de la nostalgia, ¿no? De la recuperación, o del intento por recuperar vanamente el pasado, todo. Pero Veneziani habla de la nostalgia del origen. Así que cuando lo escuché, se lo escuché decir eso. Entonces dije, nada, muy bueno. Porque es el origen, o sea, no es el pasado ni la infancia, es el origen. Es, es una nostalgia ancestral que se puede sentir desde niño, porque yo la sentía. Entonces, empieza así, Una luz celeste, con el poema que dice La nostalgia. Bueno, les leo dos o tres. La nostalgia. Te han soltado como a un perro, a la mala hora, para que te sacudas, lejos de la casa, esa mugre que se le pega a todo y te sofoca. Pero apenas pisás el pastizal, sopla una brisa calurosa, trayéndote silbidos, pesados olores, las recónditas añoranzas de otra vida. Terrestre. El viejo apuntala los tomates que se quieren caer, luego arrastra sus pies sobre la tierra, deja correr el agua de los bebederos. La vieja se inclina y arma alboroto, casi distraída, acogota una gallina. Me han mandado a recoger los huevos en un cesto de mimbre. Detrás del tapial, la mujer más joven de la casa arranca el motor de la chata, saca la cabeza por la ventanilla, grita para espantar el miedo del mundo. Así se fragua, palmo a palmo, nuestra vida. Alguna vez acabaremos el mundo. Bueno, y el tercero que les leo se llama Quinteros. Es hora de puntear la quinta. El viejo me ha pasado la azada más corta y una de sus gorras mugrientas. Debo protegerme del sol, evitar la insolación, como la sed.
tomar de la canilla. El agua es buena y fresca. Ahora el hombre me da la espalda para remover la tierra. Los surcos irradian pequeñas partículas. Por doquier lo invisible nos asedia. Bueno, Bien, muchas gracias. gracias, Diego. Eh, ya estamos prontos con la hora para el cierre, pero te quería hacer una pregunta más respecto de los poemas y así pasamos a una segunda instancia de lectura antes de cerrar. Y te quería preguntar por la figura de Dios que aparece eh, mucho en estos poemas, que si se quiere también figuran muchas veces en las últimas oraciones de estos poemas en prosa. Eh, Recuerdo algunos, se dejó estar a una prudente distancia de Dios, o mientras nosotros nos fabricamos un Dios que nos sonreía, o Dios ya se habrá retirado del mundo para dejarnos ser, o en tiempos de sequía creemos en Dios como si amáramos algo que no existe, o después solo queda rezar como si no se creyera en Dios. ¿Cómo lo pensaste vos? ¿Cómo entendés que entra esta figura de Dios en la construcción de estos poemas? Digo, Y está un poco dialogando con con el manual ese que leí del agricultor, donde hay referencias a Dios permanente. Ahora llama mucho la atención, porque entre los consejos que da hay consejos químicos, físicos, pero hay, no solamente hay alabanzas, sino hay recurrentes referencias a lo divino, al influjo de Dios. Entonces, cuando estaba leyendo, se ve que me quedaron picando varias cosas. Eh, lo de Dios está siempre. Yo ya en el primer libro, el segundo libro, eh, eh, tengo un poema que habla del yunque de piedra que tenía mi abuelo en el medio del gallinero y yo, para mí era un dios. Ni siquiera era un ídolo, era un dios. Era una piedra caída de otro mundo. Eh, lo que a mí me parece que más, o sea, más allá de la palabra, que podríamos decir que es una palabra misteriosa, eh, nunca, a mí me fascina Taylor de Chardin, Simone Weil, los leo mucho, me encantan, me parece, o sea, comparto la visión que tienen de muchas cosas y, y si bien Taylor, no Simone Weil, pero Taylor es más reverente. eh, a mí me parece que nunca cuando está la palabra Dios queda algo claro ni sentencioso. O sea, porque nunca es tranquilizadora su mención. Pero por ejemplo, eso de creer como si no, o no me acuerdo cómo era, amar a alguien como si se creyera que no existe, me parece que hay una gran verdad, ¿no? Porque amar así es impresionante. O sea, lo que fuere, no a Dios, pero no necesariamente a Dios, quiero decir. Amar a algo, aun creyendo que no existe, ¿no? Habla del deseo de que exista, eso, bueno, ya da una imagen. Pero digamos, todas las menciones que vos hiciste, los acompaño, los banco, a los versos, eso, a las frases, vamos a decirle. Pero no me pareciera que no hay ninguna que podría ser usada
para un sermón o para rezar, ¿no? No sirven, porque no hay, son muy paradójicas, son muy ambiguas, pero que yo escribo como fiel a mi núcleo genésico sería, que es las imágenes de infancia. Y yo creía, las veía desatadas a las fuerzas eh, que habitaban mi mundo. Entonces, no puedo, no soy ateo, pero pero no puedo ni siquiera callar esa mención a ese elemento porque es como, era, es el nombre para algo que, para una dimensión que estaba muy viva en ese momento. Y no hablo de ahora. Cuando yo hablo de ahora nunca lo menciono Dios. No, más, es otro tema. Pero cuando lo hago poema, estoy siempre trabajando con el mito, ¿no? Escucha, con ese relato que no es ni verdadero ni falso, pero que es. O sea, es algo que es, aunque nunca haya existido. Y que tiene su hermosura para mí, es una visión eh, de la belleza, y tiene su verdad, pero el efecto que provoca te hace sentir que el mundo es algo más profundo, como yo lo vivía cuando era niño, me parecía algo, ¿no? Mucho más hondo, y además te hace creer que pertenece a ese mundo. Entonces esa relación con el mundo, ¿viste? Porque si no, después o sea, cuando se habla de la infancia y todo eso se presta mucha boludez, el niño que llevamos dentro, bueno, millones de pavadas y de estupideces. Pero yo tengo muchas imágenes y esas imágenes, hay algún poema que salga de ahí, tengo varios, pero muchísimos eh, salen de esa visión mítica del mundo. Entonces Dios es un personaje, es un actor gravitante, ¿sí? Más allá de la... Dios hablo, ni hablar de religión, eso nada que ver. Cuando aparece la mención a la religión, aparece bastante satírica, pero aún hablando de cosas ¿no? De que reconocen lo sagrado en el mundo, ¿sí? Y bueno, que hay intentos válidos por ligarlos, ¿no? La religión, los que la practican, es como que ahorran tiempo, ¿no? Administran lo sagrado, tienen formas de ligarse con eso más. Pero bueno, como yo robo de la infancia, de mis imágenes infantiles, ahí estaba ahí estaba ligado con lo sagrado sin tener que ir a misa ni a nada. Estaba como, era parte de mi mundo. Bueno, bien, gracias, Diego. Si te parece, para terminar, eh, si podés leernos dos poemas más, si te Dale, parece. Y decime. yo no sé si vos ya tenías elegido los poemas para leer. A mí me gustaría, y perdona el mangazo, al Sí, aire, si podés leer Cómo mantener las palomas a salvo de las víboras, que tiene referencia al tema de Dios del que vos hablabas recién, y también tiene un poco de referencia a lo que hacías de las costumbres de tus abuelos buenísimo, en te el leo campo. ese. Escuchá, a ver, es uno de los últimos. Creo que es el último del libro, ¿no? O por ahí. A ver si lo encuentro. Sí. ¿Cómo mantener las palomas a salvo de las víboras? Escribió los nombres de Adán y Eva sobre la puerta, ventanas y las cuatro esquinas del palomar, por la parte de adentro. La pareja buscó a Dios en la energía de un árbol, un fruto.
mal aconsejada, pero Dios está dispuesto en madera muerta, cortada a escuadra. Muchas gracias. ¿Querés leer otro más o terminamos acá? Estamos, bueno, si querés, leemos el último, el final, Ahí va. de que estaban al lado. Estaba el palomar y abajo del palomar estaban en el gallinero. Gallinas. Si una gallina se come los huevos, se tendrá que sacrificar, porque si no, las demás seguirán su ejemplo. Se hace siempre el mal, un mal intolerable. Bueno, Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes Diego, Alberto. por Bueno, las palabras, por todo. y bueno, en nombre del Centro Cultural de la Cooperación, Freddy Gorini, del Departamento de Literatura y Sociedad y de nuestra directora Susana Chela, agradecemos por este nuevo encuentro y bueno, las andaremos siguiendo tanto virtual como presencial. Un saludo para todos.